conceptos fundamentales para el conocimiento general. ¿Okay? Una vez que ustedes entiendan esto, saben por qué ciertas patologías se comportan como se comportan. ¿Okay? Bueno, entonces introducción a la patología general y la fisiopatología. Como concepto general es muy importante el concepto de salud. ¿Okay? Y eso yo creo que ustedes se lo han repetido miles de veces. Es un completo estado de bienestar físico, social y mental y no la mera ausencia de enfermedad. ¿Okay? ¿Cómo entienden ustedes ese concepto? Para yo no decirles lo que les iba a decir, sino que ustedes me lo digan a mí y yo lo corrijo. ¿Qué significa para ustedes eso que está ahí? Que es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Que es el máximo rector de la salud a nivel mundial. ¿Okay? ¿Qué significa para ustedes un estado de bienestar físico? ¿Quién se atreve? Díganme, ¿quién piensa usted que estado de equilibrio? ¿Ah? Estado de equilibrio. Se dice mucho eso aquí en el estado de equilibrio. La homeostasis del cuerpo. Para que funcione correctamente. Bueno, eso el concepto lo vemos a ver después. Que la persona no tenga ninguna lesión, que la persona pueda trabajar, que la persona se desenvuelva en su campo de trabajo sin mayores impedimentos, ¿verdad? Físicamente está bien, está enfermo. Ya veremos lo que es un concepto de normalidad. Mental, que la persona no tenga problemas en su casa. Correcto, que sea una persona que lo que gana es suficiente para mantener a su familia y no estar angustiado porque no le alcanza para fin de mes. Un estado mental. ¿Okay? Una persona tiene esas preocupaciones, no tiene salud. Y social, ¿cómo es la interacción de esa persona con su ambiente? Pelea con los vecinos, pelea en el trabajo, tiene problemas de interacción con otras personas. No está en condiciones de salud si pasa eso. ¿Okay? Entonces que este concepto es muy completo y difícil de entender. ¿Okay? Tiene que cumplir por todas las tres cosas. ¿Okay? Bien. Entonces este es un modelo para que se ubiquen en lo que es la patogenia y la fisiopatología y todos los procesos patológicos que existen, ¿no? que se notan. Fíjense que empezamos con la etiología. Ustedes saben lo que es etiología. Es causa de la enfermedad que puede ser producida por radiaciones, puede ser producida por virus, puede ser producida por agentes químicos o por bacterias. Fíjense que ahí está subrayada la palabra bacteria, porque es un agente biológico. Puede producir una patología. Luego vienen una serie de disciplinas que contribuyen a entender los fenómenos etiopatogénicos, que aquí abajo dice los mecanismos responsables de las alteraciones estructurales y funcionales. Esa es la patogenia. Y es difícil diferenciar entre lo que es patogenia e etiopatogenia. ¿Ok? Entonces, la patogenia sería la etiología más las alteraciones que pueden ser desde el punto de vista de la anatomía patológica, alteraciones de tejidos, alteraciones celulares, ¿okay? Que es lo que estudia la anatomía patológica, y la bioquímica molecular es una herramienta más moderna para el estudio de las enfermedades. ¿Okay? Ya les voy a poner un ejemplo, está la inmunología. Esas son las tres ramas fundamentales que van junto con la etiología para formar la etiopatogenia. A veces no es fácil separar las dos cosas, etiología y patogenia. Bien, un ejemplo de bioquímica molecular es
La anemia drepanocítica. ¿Ustedes saben lo que es la anemia drepanocítica? ¿En qué consiste la alteración de la anemia drepanocítica? Sí, es verdad, pero no explica. ¿Qué es lo que pasa? La mutación en la cadena beta de la hemoglobina, que es debida a la sustitución de un solo aminoácido, valina por ácido glutámico. ¿Está claro? Esa sola es una alteración bioquímica molecular. Eso no se sabía hace muchísimos años, ¿no? Antes que quienes descubrieron el DNA. Esperar que todo el mundo gritara igual soy querido. ¿Ok? El año 57, por ahí más o menos. Bueno, antes de eso no se sabía dónde estaba esa alteración. Ahora se sabe y eso forma parte de la bioquímica molecular. Un ejemplo, ¿no? Ahora viene la fisiopatología, que es en lo que nosotros nos estamos concentrando en este momento, que es su curso de fisiopatología. ¿Qué hace la fisiopatología? Estudio los cambios funcionales que se producen durante la enfermedad. Utiliza experimentos en animales o en seres humanos, en personas, y hace pruebas funcionales, la fisiopatología, y permite comprender los fenómenos patológicos. ¿Okay? Todo lo que ustedes, cuando le dicen explíqueme la fisiopatología de tal enfermedad, es el mecanismo por el cual se produce esa enfermedad. En el caso de la anemia drepanocítica es una alteración de estructura de la cadena beta de la hemoglobina, ¿correcto? ¿Qué son las pruebas funcionales? Si ustedes tienen una persona que ustedes le miden el cortisol, si ustedes tienen un exceso de cortisol, ¿cómo se llama eso? Hipercortisolismo, pero ¿cuál es la manifestación de enfermedad de Cushing? Que puede ser iatrogénica, etc. Pero en cualquier caso, ustedes detectan que una persona tiene rasgos compatibles con enfermedad de Cushing, ¿verdad? Y tiene un hipercortisolismo. Entonces, ustedes tienen que hacer una prueba funcional. ¿Cómo saben la causa de ese hipercortisolismo? Puede ser exógena o endógena. El Cushing lo está bien. Ok. Sí, es verdad. Pero yo me imagino que cuando uno tiene cortisol elevado, quiere saber si son las suprarrenales las que están secretando exceso de cortisol, por ejemplo en la hiperplasia suprarrenal congénita, o es un tumor productor de cortisol, de corticosteroides. ¿Cuál sería la prueba funcional que uno haría para diferenciar uno de otro? Ya administra cortisol, administra cualquiera de estos de dexametasona, ustedes ahorita no manejan los nombres, pero después en farmacología se lo van a dar más profundo. Uno no administra un esteroide, correcto, y si se suprime la producción de cortisol, ¿qué significa? Descartan tumor. Si no se suprime es un tumor, porque los tumores se caracterizan por la independencia a la señal fisiológica, correcto. Entonces, y pueden saber si hay ACTH, si es a nivel de pituitaria, si es a nivel de suprarrenales. Todo eso son las pruebas funcionales, de eso se encarga la fisiopatología. Y por supuesto trata de entender por qué está pasando lo que está pasando en ese paciente. ¿Está claro? Ahora fíjense, tenía bacteria, la tenía en negrita y ahora tengo interleuquina 1 en negrita. ¿Correcto? La ven aquí abajo, en la parte de abajo, el cursor, pero interleuquina 1 vamos a ir al paso siguiente. La semiología. Rama de la medicina que estudia las manifestaciones clínicas. Eso es lo que ustedes están viendo en el hospital. ¿Okay? Se encarga de estudiar los signos y síntomas, diagnóstico y pronóstico, que los médicos se caracterizan
por predecir, médico bueno, por predecir el futuro de la enfermedad de un determinado paciente. Eso se llama el pronóstico. Eso es muy delicado porque hay gente que se atreve a decir que usted se va a morir en 3 meses. ¿Entiendes? O puede ser que no ocurra así. Entonces, pero el pronóstico es ese. El pronóstico se saca en base a estudios estadísticos. ¿Ok? Entonces uno más o menos puede anticipar qué es lo que va a pasar con una determinada enfermedad. Este paciente, dentro de estos signos y síntomas, tiene malestar general y fiebre. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llegamos de la bacteria a la interleuquina 1 y a la fiebre? Porque ya sea la bacteria sola o a través del sistema inmunológico, logra generar una interleuquina, que es la interleuquina 1, que va a nivel del hipotálamo y es donde genera el cambio. Eso lo vamos a ver cuando veamos fiebre, el cambio del set point. Ustedes tienen 137 más o menos 0,5 grados centígrados de temperatura, eso puede subir a 38-39 por acción de esa interleuquina 1. Pero claro, entonces, ¿cuál es el signo y síntoma del paciente? La fiebre. Es inespecífico, pero en este caso está asociado a una bacteria. ¿Ok? Bien. Hay signos que es raro, pero hay signos que son patognomónicos. ¿Qué significa patognomónico? Que es propio de esa enfermedad. Que cuando está presente tú tienes esa alteración. ¿Okay? Un ejemplo es el signo de Babinski, que implica una alteración en la vía piramidal. ¿Okay? ¿Es normal el Babinski en niños? Sí. Ajá. Entonces ya saben de qué se trata la semiología, lo que van a hacer en el hospital. Después tenemos que de la semiología pasamos a la patología clínica, que es la evolución de la enfermedad en el tiempo. ¿Ok? Ustedes han hecho evolución de la enfermedad en el tiempo. Cuando cogen historia médica. Lo van a aprender ahora. Bueno, eso es extremadamente importante, porque eso es colocar en una línea de tiempo las alteraciones que presenta el paciente. ¿Okay? Eso le dice a usted cómo comienza la enfermedad, si se exacerba, si disminuye, si todo lo que pasa a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces eso es muy importante en lo que se refiere a la patología clínica, la descripción en el tiempo de la enfermedad de ese paciente. Luego tenemos la patología especial, que se divide en patología médica y quirúrgica. ¿Okay? Ustedes cuando se leen el libro de cirugía, eso es patología quirúrgica. Sí, hay una serie de alteraciones que tienen que ver con la semiología, signos y síntomas. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor en banda a nivel abdominal. ¿Qué tiene? Supuestamente, puede ser, pero se tiene que sospechar porque se trata de bueno, eso es intermedio entre patología médica y quirúrgica, pero después el acto de si se va a operar porque es una pancreatitis hemorrágica y hay que sacar el páncreas completo, ¿ok? Eso es patología quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Y las complicaciones posteriores al acto quirúrgico. Después tiene la nosografía, que se sistematiza, clasifica y da nombre a las enfermedades. Fíjense que aquí hay una línea continua en la cual está la patología general y la nosología. ¿Okay? La nosografía es una parte de la nosología en cuanto a que describe las enfermedades y las clasifica. ¿Okay? Entonces, es la disciplina, entonces la patología general y la nosología es la disciplina de la teoría médica que constituye los conocimientos necesarios para la comprensión racional de las enfermedades. Fíjense que la Biblia ocupa todo esto. Cuando ustedes cumplen con esos enunciados, están cumpliendo desde la etiología hasta la patogenia clínica. ¿Está claro? Bien. Son las grandes síntesis, los grandes síndromes, ¿correcto?
uno sabe de etiología, sabe cómo evoluciona la enfermedad en el tiempo y cuál es el pronóstico de tener esa o cual alteración fisiopatológica. Tiene que ver con las causas, los mecanismos, las alteraciones de estructura y de la función. Fíjense que es todo lo que hemos nombrado anteriormente. Las manifestaciones de evolución y las formas de reconocimiento y tratamiento. ¿Ok? Todo eso es patología general de un solo cuerpo. Entonces, para que se ubiquen en cómo se estudia una enfermedad. ¿Qué es la parte que nos interesa a nosotros? Bueno, la fisiopatología, que ya se la nombré, pero se la estoy resumiendo aquí. Patología general y fisiopatología. Tiene que ver con la etiología y patogenias generales, respuestas fundamentales a la agresión de los agentes patógenos, cambios morfológicos y funcionales en el curso de procesos patológicos. Eso es lo que ustedes van a ver en este curso. ¿Ok? Bien. El otro concepto importante en medicina es el concepto de normalidad. ¿Ok? La normalidad desde el punto de vista biológico, nosotros somos seres biológicos, ¿verdad? Es un criterio estadístico. Lo normal equivale al promedio y tiene un carácter mensurable. ¿Quedó claro esto? Ese concepto. Entonces, en una población, fíjense lo que dice después, una población es lo que es más frecuente y se grafica en forma de una curva de distribución normal o curva de Gauss. ¿Ok? ¿Ustedes se han paseado quién era Gauss? Nadie se ha buscado qué era Gauss. Se lo nombran, pero no. Fue un eminente matemático. ¿Ustedes creen que esa curva que se ve sencillita ahí, eso tenía una cantidad de razonamiento matemático tremendo? Gauss fue un tipo brillante. ¿Okay? Esas son las personas que cambian la historia del mundo. ¿Okay? Entonces, esa curva de Gauss, fíjense ustedes, tiene un centro, ¿okay?, donde está el promedio o mediano. Correcto. Algunos le llaman mediano, otro promedio. Ahí también se ubica la moda y promedio, mediana y moda. Promedio, mediana y moda. Correcto, eso está en el centro. Cuando coinciden, ustedes tienen una curva de Gauss, una distribución normal. Lo que cambia la distribución normal es si los datos, cómo se distribuyen a lo largo de esa curva. Y eso se llama desviación estándar. ¿Ok? Ustedes tienen una desviación estándar, si están en el 68%, dos desviaciones estándar, si están en el 95%, y tres desviaciones estándar si están en el 99%. ¿Okay? Normalmente, y vuelvo a repetir la palabra normal, en medicina, lo que se toma como normalidad es lo que está en dos desviaciones estándar por encima del promedio. ¿Quedó claro? O por debajo. Pero esos son los valores que se consideran normales. ¿Okay? Ahora fíjense. Si no coincide la moda o no coincide la mediana, la curva se desplaza, tiene cambios de forma. Y eso es lo que se llama kurtosis. Es decir, unos datos están más en un extremo que otros. ¿Ok? Ya ahí la distribución deja de ser normal. ¿Quedó claro? Bueno, entonces el criterio de normalidad es un término biológico y tiene que cumplir con la distribución normal. Ustedes saben cómo se saca un promedio, ¿no? O sea, toman todos los datos y lo dividen en el número de datos. ¿Ok? Y la mediana es lo que está en el medio de la distribución de esos datos. Eso ya lo están viendo en estadística, ¿no? Y la moda es el dato que más se repite. ¿Okay? Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambia el criterio de normalidad en el tiempo? Fíjense aquí, el valor normal de colesterol en sangre
para el año 1966 era de 150 a 250 miligramos por decilitro o por cada 100 mililitros, es lo mismo, ¿está claro? Aunque ahora se usan mucho los moles, los milimoles para eso, pero vamos a quedarnos con miligramos por decilitro, que es lo más común y lo que se encuentra más fácilmente. Ese valor está en el libro de bioquímica de West and Tooth de 1966 con su página y todo. Es decir, que ahí está la referencia bibliográfica de dónde se sacó ese dato. Pero para el año 2006 ya los valores eran de 120 a 200 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Eso es cierto siempre y cuando el perfil de lipoproteína sea normal, y lo mismo ha ocurrido con muchas variables. Este cambio se debió al estudio longitudinal de corte. ¿Qué significa un estudio de corte? Un estudio de corte es igual al estudio de seguimiento, un estudio de proyección o un estudio de incidencia. Es lo mismo, eso es todo lo que es el estudio de corte. ¿Qué significa? ¿Por qué cambian los datos? Porque uno toma una población que es normal y la estudia en el tiempo, la va siguiendo. Eso fue lo que pasó con un famoso estudio que ustedes van a oír nombrar muchísimo, que se llama el estudio Franklin. ¿Okay? Se tomó una población y se vio cómo las variables en esa población, ya sea colesterol, ya sea estilo de vida, etc., participaban en el desarrollo de las patologías de esa población. ¿Okay? Entonces se encontró, por ejemplo, que el colesterol alto aumentaba la incidencia de LDL, por ejemplo, de enfermedad ateromatosa. ¿Okay? Pero gracias a esos estudios es que se pudo establecer los límites nuevos de lo que es los valores normales del colesterol, y eso está cambiando ahora. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes pueden tener un colesterol alto, pero la HDL es alta, y sabiendo que la HDL es un colesterol bueno, protector, el riesgo disminuye. Entonces, el valor es relativo a la distribución de las lipoproteínas de ese paciente, ¿correcto? También lo vamos a ver con calma, pero es solo introducción a la patología general para que tengan una idea de cómo cambian los criterios. Entonces, fíjense, anteayer, la doctora Jacopini les nombró a Claudia Bernard. Como ella dijo, fue un eminente fisiólogo. Su vocación original era escribir obras de teatro. Después un amigo le dijo, mire, ¿por qué tú no estudias, ya que te gusta buscar las causas de las cosas, por qué no estudias medicina? Y se inscribió en la Sorbona y cursó estudios ahí, se graduó con excelentes honores, etc. Y después hizo un libro que se llama Estudio de la Medicina Experimental. Por eso lo considera el padre de la medicina experimental. ¿Okay? Él tuvo un problema con su esposa y con sus hijos. Problema que sigue existiendo actualmente, no debe ser en aquella época. Él vivió entre 1813 y 1878. O sea, hace dos siglos atrás. Él hacía experimentos en animales, hacía fisiopatología. Él veía que se utilizaban humanos o animales para la experimentación. Bueno, la esposa le gustaba proteger a los perros y a los gatos. Y las hijas también, pues se tuvo que divorciar. Esa es la historia de muchos de los que hacen ciencia. ¿Entienden? O sea, son malinterpretados, malentendidos, pero sin la experimentación animal no hubiéramos llegado a este grado de conocimiento que tenemos. ¿Okay? Deben imaginarse, ¿por qué se hace tanta experimentación animal? Vamos a ver, porque hay un problema filosófico detrás de lo que se hace, de lo que hacen ustedes en su casa, de lo que hacen ustedes en la calle. Siempre tienen que analizar por qué están haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué se hacen experimentos en animales? Muchos animales tienen una fisiología similar a la de los humanos. Obviamente no tienen todo y por eso son diferentes animales que se someten a la humana. Eso es correcto. Pero si no funcionan 100% así,
así porque la genética, bueno, que la genética del mono y de nosotros es muy poco diferente. Pero los monos son complicados para usar, se usan ratas, etc. Pero todos los que animales que se han sacrificado es para tratar de saber cómo proteger al humano. O sea, esos animales nos han servido a nosotros. ¿Entienden? Para salvar nuestra vida, la vida de sus familiares, etc. Para el avance de la medicina. Entonces, ¿ah? Sí, que vengarse tuvo que divorciar su culpa de él. Bueno, entonces, ¿qué hizo Claudio? ¿Cuál fue el aporte de Claudio Bernard? Empezar a hablar de un concepto que es muy importante, que es la homeostasis que nombraron por allá. ¿Okay? Pero quien concretó la definición de homeostasis fue Walter Bradford Cannon. ¿Okay? Walter Bradford Cannon fue un fisiólogo estadounidense en 1932, apenas en el siglo pasado, principios del siglo pasado, definió el concepto de homeostasis como la tendencia general de todo organismo a restablecer su equilibrio interno cada vez que esté perturbado. ¿Ok? ¿Entendieron el concepto? O sea, que si tú empujas una célula para que cambie su pH, se disparan una serie de mecanismos para mantener el pH intracelular. ¿Ok? Y del resto también alrededor de la célula. Este es un concepto fundamental. No tiene que ver con equilibrio. Está claro, no es un equilibrio químico. Como en las ecuaciones que ustedes ven que se desplazan de un lado a otro las cosas. No, esto es un mantenimiento de las constantes internas. ¿Okay? El pH tiene que ser constante. ¿Por qué tiene que ser el pH constante dentro de una célula? Rápido. Para poder mantener los procesos, las funciones biológicas que deben ¿Cuáles realizar. funciones biológicas? ¿Ah? Las enzimas son alteradas por el pH. Él trabaja dentro de ciertos límites. ¿Okay? Y así es que tienen que pensar en función de qué, para qué sirve tal cosa. ¿Ok? A veces se sabe para qué sirven las cosas, pero a veces uno las deduce a través de un conocimiento que se llama conocimiento teleológico. ¿Ok? Y yo les voy a pedir que se paseen por el concepto de conocimiento teleológico para que vean qué significa. A ver cómo lo entienden ustedes. En alguna clase se lo pregunto y ven si todos estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? Bien. No es equilibrio, no vayan a colocar en la respuesta de equilibrio. Sí. Así. Y Kurt Richter también lo nombro porque es un eminente biólogo, no era médico. Claudio Bernard se graduó de médico y además creó la Sociedad de Biología de Francia. Igual que Bradford era médico, ¿okay? Fue muy importante en el estudio de todas estas variables fisiológicas. Y Kurt Richter no era médico, era biólogo, pero hizo unos experimentos interesantísimos, sobre todo ubicando el hipotálamo como el sitio de regulación de los ritmos circadianos, ¿correcto? Muy importante en el proceso biológico de los ritmos circadianos. ¿Okay? Nómbrame un ritmo circadiano que seguro que lo tiene que saber, yo no lo sé. ¿Cuál es? Habla duro, una persona levanta la mano y habla duro. Y de sueño, puede ser, sí. Tiene que ver con la melatonina. Ok, otro que es importantísimo, el cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? En la mañana se eleva, porque ustedes se sienten tan bien en la mañana, y después en la tarde disminuye, e incluso aparece la fiebre, se manifiesta más en horas de la tarde que de la mañana. ¿Ok? De forma general, ¿correcto? Entonces, Kurt Richter lo nombró por eso.
Otro concepto importante, ya hemos revisado varios, ¿no? Concepto de normalidad, concepto de homeostasis y concepto de fuerza de reserva. Aquí tienen un ejemplo de fuerza de reserva, que es cuando ustedes dan una carga de glucosa y después ven cómo va disminuyendo la glucosa en el tiempo. Sí. ¿Cómo debe ser la fuerza de reserva en un prediabético? O incluso en un diabético, pero prefiero el prediabético. ¿Qué significa? Que intuitivamente, fíjense que siempre hay algo, un conocimiento que es un conocimiento intuitivo. ¿Okay? ¿Qué significa fuerza de reserva? Para ustedes. Una persona levanta la mano y habla porque si no es como un... Fuerza de reserva vendría a ser como energía potencial, ¿no? Algo que está puesto para que utilizarlo a futuro. Sí, él dice que es como la energía potencial, que es algo que uno tiene para utilizarlo en el futuro. O sea, intuitivamente es esto. Dime. Sí, es correcto. Okay. Eso es básicamente, fíjense aquí lo que pasó. Se da, ustedes tienen una glicemia basal, le dan la curva le dan la carga de glucosa y después con el tiempo esa glucosa se metaboliza, ¿verdad? Si ustedes no tienen fuerza de reserva, y ese es el caso de los diabéticos, claro, uno no hace curva de tolerancia diabética. Que quede bien claro, eso lo dije prediabético. ¿Okay? Pero para la explicación es válida en el sentido de que no va a tener fuerza de reserva, es decir, la capacidad de responder a los retos que le apliquen al organismo. Esa falta de capacidad de responder es pérdida de la fuerza de reserva. Y ya vamos a ver otro ejemplo que es interesante. Fíjense aquí. Bueno, el ejemplo más típico es el riñón. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver eso. Fíjense aquí. Aquí tienen la actividad basal y aquí tienen la fuerza de reserva. ¿Quedó claro? A medida que vaya aumentando los requerimientos, ¿verdad? Fíjense aquí es actividad basal, pero a medida que vaya aumentando las necesidades metabólicas, acuérdense que eso no solamente se aplica a las células, se aplica a las enzimas, ¿okay? Al metabolismo, ¿okay? A las hormonas, claro. Fíjense que en la medida que se aumentan los requerimientos, la fuerza de reserva va disminuyendo. ¿Pero claro? Ahora eso se ve más claramente en el dibujo que está aquí. Fíjense, relación entre homeostasis y fuerza de reserva. Las dos van juntas. ¿Está claro? Fíjense que aquí, bueno, aquí parece el precipicio. Esta es la fuerza de reserva. Fíjense, aquí es la edad de los pacientes. Yo sé que los ancianos quieren fallecer en el COVID. Pues miren, es un ejemplo muy bueno, porque ahí no se sabe que estaba pasando, pero los viejos siempre están más susceptibles a tener problemas médicos. Eso es algo común que ustedes han visto, ¿verdad? Entonces, fíjense, si es una persona joven, fíjense que la fuerza de reserva es enorme, ¿correcto? Y a medida que aumenta la edad, ¿verdad? La fuerza de reserva va disminuyendo y tienen que hacer un esfuerzo mayor, utilizar más la fuerza de reserva para mantener la homeostasis. ¿Quedó claro? Entonces, el ejemplo que decía la doctora, ¿qué pasa con el riñón? Ustedes utilizan apenas unas cuantas efronas en el funcionamiento renal, pero en la medida que ustedes tengan daño renal, glomerulosclerosis, etcétera, con la edad, van a tener que utilizar más nefronas
para poder mantener la funcionalismo renal, es decir, mantener la homeostasis, que es lo que hace el riñón. Mantiene el equilibrio electrolítico, mantiene el equilibrio en general hidroelectrolítico. ¿Quedó claro? Bueno, entonces quedó clara la relación entre homeostasis y fuerza de reserva. ¿Sí? El ejemplo, el dibujo es muy gráfico. Dígase. Sí. Sí, por así decirlo, porque en la medida que ustedes tengan que mantener la homeostasis, tienen que hacer uso de la fuerza de reserva. ¿Ok? Para poderlo mantener dependiendo de las condiciones, de la patología, de... ¿ok? Por ejemplo, los obesos, ¿verdad? Es un problema serio, pero los obesos tienen resistencia a la insulina. Si ellos no tuvieran fuerza de reserva, serían diabéticos inmediatos. Pero como aumenta la secreción de insulina, eso compensa esa resistencia que tienen, solo que a la larga se van a convertir en diabéticos porque agotan su fuerza de reserva. ¿Quedó claro? Esto es un ejemplo que es de uso común. Y paradójicamente tiene su metabolismo cada vez mayor, porque tiene que mover una masa. Generalmente dicen, no, los gordos tienen metabolismo disminuido. Sí. Bueno, esa va a ser la próxima clase de obesidad. Cuando llegue el momento, ya para ese momento debieron haber pasado el primero, segundo parcial. Pero esto es importante porque son principios generales. Principios generales. Bueno, y aquí tengo algo que conseguí, no sé dónde lo conseguí, pero dice que la aspiración de un estudiante de medicina radica en ser un buen clínico. Correcto, que sea bueno clínico. Realizar una medicina científica, Claude Bernard. ¿Okay? Experimentación, entenderlas, plantear hipótesis, demostrarlas, etc. Lo que le dijo la doctora Giacopini, que era el método científico. ¿Recuerda? En el plano del conocimiento, ¿okay? Científico no empírico, sino que tiene que haber un conocimiento que respalde eso. ¿Okay? Antropológica, ¿por qué? Porque trabajan con pacientes en cuanto a la relación con el enfermo como persona y la ética en cuanto a los comportamientos morales. ¿Ok? No le van a cobrar al paciente más de lo que no puede gastar. Te lo digo ahorita, no es el caso. Individuales de servicio a las necesidades de la sociedad. Okay, ustedes tienen que trabajar también, acuérdense lo que es el concepto de salud. Ustedes tienen que tener un pleno estado de bienestar físico, mental y social. Tienen que interactuar con sus sociedades, ¿okay? Con su gente que los rodea. Bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Mañana nos vemos otra vez para otra clase.